Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista, viernes 17 de marzo, y como lo he anticipado, ya está conmigo Eric Iván Ortiz, miembro del Partido Arena y también fungió como miembro de la Juventud Republicana Nacionalista. Y el tema que vamos a desarrollar con Eric Iván es el rol de las juventudes en los partidos políticos. Específicamente vamos a hablar del caso del Partido Arena. Bienvenido, Eric, qué gusto. Gracias, Carlos. Un saludo a la teleaudiencia. Gracias por la invitación. Gracias a ti por tomar la invitación y estar con nosotros esta mediodía. Iniciamos la entrevista con esto, solo para contextualizar a nuestros amigos y amigas de la audiencia. Hace más de una semana, 5 jóvenes de la Juventud Republicana Nacionalista publican un comunicado en el que renuncian de la JRN por el despido de Andy Feiler, que Andy era exdirector de comunicaciones de la JRN. Coméntanos un poco, Eric, ¿por qué fue separado Andy Feiler? Esa es realmente la pregunta del millón, porque al día de hoy, ese es uno de los problemas a raíz de esta situación, que no hay una razón, no hubo una razón por escrito que nos diga cuál es en realidad la razón, y creo que eso ha sido, lo que te digo, uno de los principales problemas. No hay un acta formal que diga por esto fue. ¿Consideras entonces que fue una presión de la dirigencia? Es que da para muchas especulaciones. La dirigencia presionó para que fuera despedido, para que él renunciara, o como tú mencionas, no hay un documento por escrito en el cual certifique, aunque luego se ha mencionado que es un proceso disciplinario, pero ¿consideras que la dirigencia tuvo algún tipo de influencia para presionarle a él para que renunciara y luego en solidaridad, pues también 5 de ustedes, 4 de ustedes deciden renunciar también a la JRN? Y es que, ¿sabes? Un poco... Es que se han dado como muchas versiones, también precisamente porque no ha habido como un pronunciamiento en firme, y aparecen unas en que si fue un acto disciplinario por una entrevista que se le concedió a un rotativo digital, que si por las preferencias o los intereses de cada uno, etcétera. Hay mucha especulación al respecto. Lo cierto es que sucedió, como dice nuestro comunicado, es en torno a la entrevista que se dio en El Faro, y nosotros, como bien lo decís, tuvimos que tomar una decisión dado ese contexto, y la nuestra, con mis 5 compañeros además, fue la de apoyar a Andy. Ahora bien, me gustaría que retomemos un aspecto del comunicado que ustedes hicieron a la opinión pública y mencionaban que invitaban a la dirigencia de Arena que desechen la intolerancia para que la renovación no solo sea de discurso. ¿A qué tipo de intolerancia se refieren, Eric? Lo que pasa, Carlos, es que hablábamos un poco antes de iniciar esta entrevista y pareciera que vivimos en un contexto en el que el sistema político carece de credibilidad. Y la credibilidad, más que con discursos, se gana con acciones. Y en este sentido, nuestra intención era ser lo más transparentes posibles, hablar desde la perspectiva de las juventudes y demás. Y es comprensible que cuando las estructuras, sobre todo de los partidos políticos en El Salvador, que tienen, los 2 grandes partidos tienen más de 30 años de estar consolidados, cuando suceden estas iniciativas en las que vos traes como una visión nueva, renovadora y demás, te encontrás resistencias. Todo cambio genera resistencia. Y en definitiva parece que eso fue lo que pasó. Perdón, hay un aspecto, solamente retomo, Eric. ¿Consideras tú que este tema de la intolerancia viene derivada porque en Arena no se puede hablar de diversidad sexual, no se puede hablar del tema de aborto? ¿Consideras que por ahí viene este tema del mensaje de la intolerancia dentro del Partido Arena? Fíjate que yo no diría que todo el partido, porque lo cierto es que como alguien que ha estado dentro, sí te puedo decir que no es granítico la negación a estos temas. O sea, yo sí creo que hay que decirlo. En Arena, de hecho, mi propia pertenencia y la oportunidad de haber estado en la dirección nacional habla de un espacio en el que sí lo puedes hacer. Yo vengo del activismo LGBT propiamente, pero también hay una realidad. Dentro hay pluralidad en alguna medida de ideas, y lo cierto es que la línea conservadora tiene bastante peso. Ahora, me gustaría que retomemos un aspecto. Adriana Juárez, la actual directora de la JRN, mencionó que en un evento hace unos días que la sanción de Feiler se debe por asuntos de disciplina y que la juventud no viene a causar polémica externa, sino a cambiar cosas desde adentro y mantengámoslas desde adentro. ¿Qué opinas tú? Decía de manera textual estas declaraciones. ¿Consideras que esto es lógico dentro de los partidos manejarlo solo en su reducto, este tipo de temas, y que no sean discutidos por la opinión pública y se conozcan? Porque justamente, como tú recién mencionabas, la importancia que pueden tener grupos que quieren tener otro enfoque y quieren discutir estos enfoques, estas perspectivas dentro de los partidos políticos. Sí, mira, yo creo que es importante el sano debate.
O sea, y eso es tanto dentro como fuera. Y si vamos a promulgar que hay una renovación, una apertura de ideas y demás, esto tiene que materializarse de alguna manera. Yo creo que eso les hace falta volver. Yo quiero regresar a la parte de la credibilidad en el sistema político y en los partidos como tal. Y definitivamente mientras más se cierran los partidos, y esto no es algo que pase solo en Arena, sino que en general en la política nacional, peores mensajes envían hacia afuera. Y eso realmente mina todo el sistema de partidos y además allana algo que en lo personal a mí me preocupa, que es esta desafección de la población hacia la política, porque da lugar al surgimiento de la antipolítica. Y en elecciones recientes en otros países hemos visto en específico la gravedad que puede significar esto. Ahora, me gustaría que retomemos otro aspecto. La revista Factum publicó hace unos días una entrevista a Julio Saravia, que era del grupo también que renunció dentro de la JRN, y mencionaba que habían presiones de diferentes personas y rechazo porque ustedes provenían desde afuera, así se menciona dentro de la entrevista. En este caso, Eric, ¿quiénes ejercían esta presión y por qué este tipo de presión a otras lecturas u otros enfoques del análisis de la realidad dentro del Partido Arena? Yo te insisto, la verdad es que cuando vos venís, sobre todo si venís de fuera, porque los partidos tienden a tener esta inercia en rechazar a lo que no es orgánico, pero lo ves en el FMLN, es prácticamente imposible que vos vengas de fuera, o sea, no hay oportunidades a esto. Arena ha tenido a bien realmente en algunos momentos intentar con esta apertura. Lo cierto es que cuando vos venís con ideas renovadoras, con una forma diferente de hacer las cosas y sobre todo de comunicar las cosas para devolver la credibilidad que a los partidos les hace falta, vos naturalmente te vas a encontrar con resistencia. Yo te lo decía antes, todo cambio casi siempre genera resistencias. Entonces, creo que eres parte de lo que nosotros encontramos y creo además que es parte de lo que hay que seguir cambiando. Cuando tú mencionas ideas renovadoras, Eric, ¿a qué se refiere? Es decir, ¿qué implica una renovación? En este caso porque estamos hablando de Arena, pero luego, si querés, en el segundo bloque hablamos en temas de renovación de los partidos en general, pero en el caso del Partido Arena, tú me hablas de renovación. ¿A qué significa esa renovación dentro del Partido Arena y que ustedes tenían como interés promoverla? Significa transparencia, significa generar credibilidad, confianza en la población. Es decir, escuchar a la ciudadanía. Es que pareciera que la agenda de la ciudadanía del Salvador no va al unísono que la agenda que tienen los partidos políticos. Entonces, yo sí creo que hace falta devolver que la política resuelva los problemas reales de la población, pero para resolverlo vos necesitas escuchar a la población y adaptarte a eso. Para esto es necesario tener una apertura de canales y no pensar que tenemos la verdad absoluta en todos. O sea, yo creo que como sociedad salvadoreña necesitamos un impulso al diálogo y al debate en todos los temas. ¿Consideras tú que esto que ha ocurrido en el caso de la salida de miembros de la JRN, del despido del director que estaba vinculado al tema de comunicaciones, es el reflejo de pugnas de poder que existen dentro de los partidos políticos, particularmente pienso en Arena? Lo que ha ocurrido con ustedes, lanzo esta afirmación, tú me desmientes si es correcto o no la afirmación que va a hacer, lo que ha ocurrido es por pugnas de poder de grupos que están dentro de la cúpula del partido y gente que no es parte de la cúpula, pero quiere estar en la toma de decisiones del partido. Desde mi perspectiva, te sabré decir, no es mi opinión, claro, realmente. Eso es creo lo más natural que exista. O sea, los partidos políticos es esa su función natural y su estructura casi que nos obliga a este choque constante, además de posturas, de intereses, si lo quieres ver así y demás. Lo importante es que precisamente cuando generas una cultura favorable al diálogo y al debate, estas pugnas se resuelven con naturalidad, con solvencia, y alcanzas a generar, porque lo que más nos hace falta al Salvador, no solo en los partidos políticos, sino que como sociedad es llegar a consensos, a mínimos de entendimiento. No puede ser que vivamos en una postura de divorcio constante. O sea, pareciera que o todo es blanco o negro. Somos tremendamente polarizados en todos y cada uno de los temas que nos afectan. Y por lo mismo es bien difícil sacar adelante agendas de país, porque siempre, si yo propongo algo de esta forma, el otro en automático va a proponer algo que sea contrario, aunque pueda tener, sea una súper buena idea, tengas razón, incluso que hayas compartido, pero por la misma dinámica de polarización y demás que tenemos como casi que en el ADN en los últimos años de la población,
es bien difícil sacar adelante estas agendas y esto se materializa no solo en los partidos políticos, sino que en el resto de la sociedad salvadoreña. ¿Consideras tú que en la Juventud Republicana Nacionalista habían espacios para esta discusión de diversos temas, para romper un poco este esquema maniqueo de buenos, malos y este punto, como mencionabas tú, solo verlo blanco y negro? ¿Considerabas que estaba el espacio propicio, pero que luego generó reacciones de grupos más conservadores que no les permitieron a ustedes tener un lenguaje y una discusión más abierta de diferentes temas de país? Es en alguna medida probablemente lo que sucedió. Yo sí te voy a decir que en el proyecto de Seamos País era justamente eso, Seamos País. Y era una plataforma, vuelvo y te insisto, mi misma pertenencia y la defensa que en algún momento se hizo desde la JRN a que yo perteneciera, hablaba precisamente de claro y contundente, pues, de generar estos espacios. Entonces, yo sí creo que el impulso estuvo y que hace falta seguir impulsando. ¿Cuál fue la participación, para cerrar este bloque, Eric, cuál fue la participación de Mauricio Interiano en esto que ocurrió? ¿Les comunicó algo a ustedes? ¿Se reunieron con él? ¿Les explicaron de una manera un poco más clara lo ocurrido? ¿O tenían algún tipo de vínculo con el dirigente, el máximo dirigente del partido, en el caso del COENA, con Mauricio Interiano? Yo te voy a saber decir, yo me mantuve un poco al margen de la discusión en la que sucedió todo esto, precisamente porque tenía un par de actividades más en el día. Esto fue bastante rápido, pero no te sabría decir en realidad cuál es el grado de vinculación del presidente. Entiendo que sí, el COENA como tal llegó a sus oídos y a sus análisis, y a partir de eso fue la decisión que tomaron. Cierro con esto. ¿Considera que el partido de Arena, como el manejo que hizo del caso, del grupo que salió, fue el manejo más adecuado? Porque lanzaron comunicados de prensa después, posicionamientos de diputados y miembros del partido en redes sociales. Entonces, ¿cómo considera? ¿Valoras tú que fue adecuado el manejo que hicieron los miembros del partido de esta situación en particular? Yo creo que nunca es adecuado tener 2, 3, 4, 5 mensajes diferentes. Ajá. O sea, de hecho, nosotros mismos nos hemos visto en la necesidad de entrar a aclarar mucho de lo que ha sucedido. Por ejemplo, en mi caso, han tomado la idea de que mi salida responde a que las posturas de diversidad sexual no tienen cabida. Y no es cierto, o sea, no va por ahí realmente lo que sucedió. Pero yo creo que tiene mucho que ver con que comunicacionalmente no se ha manejado de la mejor manera, y siempre hay formas de mejorar. Yo creo que en estos temas que son tan delicados sí hace falta tener una homologación y sobre todo no sacar raja política de algunos personajes en medio de la confusión. Perfecto. Tenemos que hacer una pausa, Eric, pero me gustaría que en el segundo bloque hablemos de procesos de elecciones internas que se vienen en los partidos políticos, en el caso de Arena, y también de un proceso electoral y la participación de los jóvenes en ello. Permítanos una pausa. Volvemos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX. En esta oportunidad, viernes 17 de marzo, me acompaña Eric Iván Ortiz, miembro del Partido Arena y exmiembro de la Juventud Republicana Nacionalista. Estamos hablando un poco del rol de las juventudes en los partidos políticos, específicamente para el caso del Partido Arena. Y retomando un poco entonces la entrevista, Eric, hablemos un poco sobre procesos de elecciones internas. Ya el Tribunal Supremo Electoral pues da el banderillazo para los procesos de elecciones internas que se están dando en los diferentes institutos políticos, y me gustaría tener la lectura que tenés para el caso de Arena. ¿Cómo ves el proceso de elecciones internas y la participación de los jóvenes en este proceso en el Partido Arena? Yo creo, Carlos, que en definitiva hay que celebrar el que los partidos ahora se vean en la necesidad de llevar a elecciones internas sus candidaturas, tanto para consejos municipales como para diputaciones. Yo creo que esto ya de entrada abre un espacio que antes no existía. Sí considero que en el caso particular de Arena hay una estructura que permite realmente participación. Muestra clara es que en las últimas elecciones formaron parte y quedaron muchas caras nuevas, por así decirlo. Hay un pequeño detalle nada más a lo interno, en lo que sí creo que tengo alguna discrepancia, y es con respecto a los 3 años de militancia. Porque vos ahí en alguna medida reducís probablemente la oportunidad de que personas de fuera no puedan participar. Pero lo que sí es que es un llamado realmente a los jóvenes, porque
también el para poder participar requiere que de antemano nosotros como población joven nos empoderemos, estemos conscientes realmente de lo determinantes que podremos ser en las próximas elecciones, y eso hay que materializarlo no solo a la hora de votar en marzo de 2018, sino que también involucrarse sanamente en las elecciones internas de los partidos y participar, porque ahí es donde se definen quiénes van a ser los candidatos. Entonces es necesario además también tener esta participación dentro de los partidos. ¿Consideras tú que los jóvenes van a ser protagonistas en este proceso de elecciones internas en el Partido Arena? Eso depende realmente de los jóvenes. Te pongo un ejemplo, y no en elecciones internas, sino que en la primera vuelta de la presidencia recién pasada, Norman Quijano, Salvador Sánchez Serén, el rango de edades menores de 25 años votó alrededor del 62% de la población joven. Y el rango mayor de 60 años votó casi el 90%. Entonces, eso para traerlo como demuestra de cuánto es también responsabilidad de nosotros, de los jóvenes, de asumir estos espacios, pero con responsabilidad, pues, o sea, de materializar esa importancia, porque El Salvador está transitando hoy por hoy un bono demográfico histórico. Los jóvenes, de hecho, el padrón electoral 2018-2019 va a incorporar casi más de 500,000 de jóvenes que no han entrado antes. O sea, esta es la ventana de oportunidad para que los jóvenes sean protagonistas y decisivos en todas las elecciones que se nos vienen encima. Pero lo cierto es que va a depender de los jóvenes. Uno de los aspectos en estos debates de elecciones internas, Eric, es, y lo menciono en términos generales para los partidos políticos, es el hecho de que los jóvenes son utilizados más bien como para parte de la campaña electoral o de las campañas internas, más que como cambios de rostros, o en algunos casos no necesariamente reflejan que son sus posicionamientos, sino son de otros liderazgos en los partidos políticos en términos generales. ¿Cómo valoras tú esta idea de que los jóvenes pueden asumir más protagonismo, pero a la vez participación en espacios de elección directa como diputados, diputadas, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas? ¿Cómo valoras tú este punto, que los jóvenes sí pueden ser parte protagónica, pero en espacios de decisión y espacios de toma de decisiones, y no convertirse nada más en operarios de un proceso de campaña electoral o a lo que se pueden prestar en los diferentes partidos? Sí, definitivamente has tocado algo que es súper cierto. Si vos ves otra vez la última campaña presidencial, ninguno de los candidatos le habló al voto joven. O sea, nadie hizo campaña de llamar a los jóvenes. Pero esto también habla de que nosotros tenemos que hacernos valiosos. O sea, es que vuelvo a lo mismo. O sea, yo sí no soy mucho de responsabilizar a otros necesariamente por lo que nos pasa a nosotros. O sea, yo sí creo que si somos mayoría, porque los datos de la EHPM 2015 dicen que el 55% de la población de El Salvador tiene menos de 30 años. Ahí hay una realidad, somos mayoría. El punto es que si vos sos una mayoría dispersa, que no tiene coordinación ni nada, es divide y vencerás, pues. Entonces, sí creo que nos hace falta a nosotros como jóvenes asumir el reto y el protagonismo que nos corresponde. O sea, yo soy un convencido que la generación de la posguerra tiene en sus manos la oportunidad de ser los cambios que quieren ver. Y en esa medida, pero eso pasa definitivamente por ser esos cambios, por tomarse los espacios. Es que en esto nadie te dice, mira, sentate y aquí está. O sea, en esto uno llega y se toma los espacios. Y ese es realmente el llamado que hay que hacerle a los jóvenes. Y no, esto no pasa necesariamente por los partidos políticos. Con que cada quien haga el trabajo que le corresponde desde su metro cuadrado, la suma de esos cambios por cada uno va a ser la diferencia. Pero hay que, o sea, los jóvenes no pueden seguir pensando que alguien más tiene que hacer las cosas que le van a beneficiar a nosotros. Nosotros vamos a heredar un país dentro de poco y tenemos que empezar a hacer y a asumir las responsabilidades que también nos corresponden. ¿Cómo ves la relación, Eric, entre los partidos políticos y los movimientos sociales? Varias instituciones, organizaciones, agencias de cooperación han tratado de fortalecer puentes o espacios de comunicación entre los partidos políticos y las juventudes organizadas de diferentes espectros ideológicos. ¿Cómo ves tú esta relación? ¿Por qué lo menciono? A veces hay partidos políticos que son reticentes o ofrecen cierta resistencia a vincularse con movimientos sociales y esperan solo tener el espacio partidario para dialogar entre ellos. ¿Cómo ves tú la relación entre las juventudes partidarias, en el caso de Arena, por tu experiencia ahí también, con la relación con los jóvenes que están en organizaciones no gubernamentales, en movimientos que abordan otras temáticas? Fíjate que eso es un tanto curioso, porque yo, por ejemplo, yo no es que sea orgánico del partido, o sea, yo realmente me sumé a las filas del partido recientemente el año pasado y antes vengo de un proceso de sociedad civil desde el 2011.
Entonces, en el que participé en iniciativas por la defensa de la democracia y la institucionalidad y en la promoción de la transparencia y la participación ciudadana. En particular, tengo la oportunidad de haber formado parte del grupo fundador de un colectivo por diversidad sexual que se llama el Colectivo Normal. Y esto también me ha dado la oportunidad de tener la cercanía con otras organizaciones también de sociedad civil y de demás, y tener de primera mano la oportunidad de ver cuánta incidencia se puede lograr a partir de esto. Pero vos bien lo decías, ¿cómo materializamos esto hacia los partidos políticos? Y yo creo que, por eso hacía el llamado antes, que no necesariamente desde los partidos políticos. Vos ves que la población está bastante cansada realmente de la realidad en la que estamos. Últimamente hubo un hashtag de Es Nuestra Voz, también, que sintetiza mucho de las preguntas que los salvadoreños y las salvadoreñas se están realizando últimamente. Y yo sí creo que ahí, tanto a las organizaciones no gubernamentales y activistas independientes y demás, hace falta tener también, no solo centrarse en el trabajo que haces, por decirte, en nuestro caso en el Colectivo Normal, solo en los temas LGBT, sino que ver cómo generar plataformas de incidencia social. Y yo creo que ahí lo que hace falta es la intersectorialidad entre los temas, porque por decirte, pareciera que feministas van en un lado, pareciera que LGBTI van en otro, ecologistas en otro, afrodescendientes en otro, etcétera. O sea, y lo cierto es que hay una vinculación que se puede realizar, pero volvemos otra vez a lo mismo. Estamos tan polarizados, nos dicen que las formas deberían de ser diferentes y no aterrizamos que este país no va a salir adelante si no nos ponemos de acuerdo todos y empujamos todos bajo una sola agenda país. Poniendo un ejemplo concreto, Eric, ¿cómo consideras tú esta capacidad de intersectorialidad entre grupos y expresiones juveniles de partidos o movimientos u otras expresiones de sociedad civil sobre el tema de la justicia fiscal, por ejemplo? Está en debate el tema de justicia fiscal y el tema de cómo el Estado puede obtener más fuentes de ingresos, y por ende viene el debate también de la distribución de la riqueza, quiénes tienen más dinero en este país y cómo pueden contribuir a las arcas del Estado. También está obviamente el debate de cómo gestiona esos fondos el gobierno. Pero ¿consideras tú que el tema de la justicia fiscal puede ser un punto o un elemento que engrane a las expresiones de los jóvenes independientemente de la lectura partidaria, política o ideológica? Es que ese ya es un aterrizar en un tema en particular, y yo creo que hay algo que antecede a esto, y es la generación de confianza entre todas las partes. Y poder, porque sin confianza es bien difícil que avance cualquier agenda. Entonces, en el tema fiscal en particular, lo cierto es que vos difícilmente vas a poder convencer a una mayoría de la población, miren, es necesario aumentar la carga impositiva, si no se traducen además en mejores servicios públicos, por ejemplo. Entonces, por eso digo yo, es necesario un proceso de sinceramiento para que transparentemente, junto con todas las partes, puedas decir cuál es la agenda de El Salvador en 10, 15, 20 años. Entonces, a partir de esa agenda de El Salvador, con estos temas de nación, vos podés decir, para poder ser un país educado en 20 años, yo necesito invertir tasas del 6% del PIB, por ejemplo. Pero para eso necesitamos además más ingresos. Y entonces, pero hay una contraparte, o sea, no puede ser, el debate no puede ir orientado solo por un lado, de decir, aumentemos la carga fiscal y desconocer que estamos en una crisis fiscal provocada en buena medida por la mala administración de los fondos, y que hace falta, por eso te decía, el sinceramiento de las partes para poder generar este clima de entendimiento y poder abordar este tema como otros que además son necesarios en el país. ¿Tú te sentís representado por los liderazgos políticos actualmente en este país, Eric? Sentimos que, no, y solo cuando hablo de liderazgos políticos no solo me refiero a expresiones gubernamentales, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, instituciones del Estado, los partidos políticos. ¿Consideras que los liderazgos actuales te representan a ti en tus ideas, en tu pensamiento, en cómo mejorar o cómo construir un país? Yo por eso te decía antes que yo soy creyente que la generación de la posguerra tiene que tomar el protagonismo ya. Porque lo cierto es que es bien difícil que nos representen a nosotros los jóvenes, porque la brecha generacional es bastante amplia, y lo cierto es que las condiciones sociales son distintas. Desde la revolución digital, que nos afecta y somos partícipes de ella, nosotros los jóvenes, es bien difícil que las generaciones anteriores
terminen de entender. Hay una cosa bien particular y que es también lo que provoca el mucho del conflicto social que existe. Y es que si te fijas, estamos conviviendo en un mismo país 4 generaciones diferentes. Las personas que son mayores de 70, de los mayores de 50, el adulto contemporáneo y los jóvenes. Y cada una de estas 4 generaciones han visto mundos diferentes prácticamente. Y el nuestro en particular, que nos corresponde a los jóvenes, cambia muy aceleradamente. O sea, los temas que nos interesan además son muy variados. Pero para poder materializar nuestras necesidades y sentirnos verdaderamente representados, qué mejor que los propios liderazgos de esta generación, que es lo que creo y llamo otra vez a que salgan, pues, o sea, hace falta tomar estos espacios y asumir estos liderazgos. Estamos casi llegando al cierre de la entrevista, Eric, pero me gustaría plantear este último aspecto. Tú hablabas, uno de los puntos fundamentales en política, en procesos políticos, es la transparencia. A tu criterio, Eric, ¿consideras que garantiza transparencia los procesos de elecciones internas en el Partido Arena? Sí, o sea, esto va a depender, hay un consejo, ahí usted está la CEN, el propio Tribunal Supremo Electoral tiene además que fungir su papel, no solo en Arena, sino que en el resto de partidos, porque esto no es algo que vaya a aplicar solo a Arena, sí, sino que es también a todos los partidos políticos. Y yo creo que ahí también es determinante sigue siendo determinante la Contraloría Social. O sea, cómo desde fuera también velamos por esta transparencia dentro de los partidos políticos y también después, pues, o sea, es otra vez esto de no emanciparnos de los problemas de país, del diario vivir y de la agenda nacional, que en este caso, hoy por hoy son las elecciones internas dentro de los partidos, pero el resto de la población no se puede emancipar de su responsabilidad de ser partícipes también a través de la Contraloría, si no es por votación dentro de los partidos, a través de la Contraloría Social. Uno de los puntos que aparecen en estos procesos de elecciones internas es para los ciudadanos que no son afiliados a los partidos políticos, es decir, bueno, las personas que llegaron y que se constituyen en los representantes, ya para puestos de elección, hablo de diputados, diputadas, alcaldes y alcaldesas, se ganaron obviamente ese espacio por un proceso electoral, por votos, y que esto sea claro, para que la gente, el electorado en términos generales, tenga la confianza de que los que llegaron ahí lo hicieron de manera legítima y no se dieron por otro tipo de procesos que no fueron transparentes. ¿Cómo piensas tú que se puede lograr esa confianza en el electorado, que no es militante a los partidos políticos, pero sí es determinante para definir quién gana escaños, quién gana la presidencia, quién gana una diputación? Yo por eso vuelvo e insisto en la parte de la transparencia y de la credibilidad, porque ese es el gran conflicto que existe ahorita en nuestro sistema político. Hay una ausencia de confianza de la población hacia el sistema político en general. Y sí creo que es necesario recuperar esta confianza, porque lo cierto es que si caemos en la antipolítica, ese es el nicho perfecto para el surgimiento del populismo, de ideas que no te dicen te vamos a cambiar todo de la noche a la mañana, pero no te dicen cómo. Y lo cierto es que es normal que la población sienta esta desafección hacia la política. Y te voy a poner un ejemplo. Recientemente han salido encuestas. Y es bien habitual que las encuestas se lean en función del bipolarismo habitual, si el Frente está bien o si Arena está bien, y la lectura es solo de cómo están estos dos partidos políticos. Pero las recientes encuestas, tanto la de la UCA, de la prensa gráfica, etcétera, te da una lectura más importante en el centro. Y es que casi el 50% de la población no tiene identificación ideológica ni partidaria. Entonces, nos hace falta además acercar a los partidos políticos a esta población, y esta población es reticente precisamente por esta carencia de credibilidad. Y te digo, la credibilidad no se gana con discursos, se gana con acciones, con hechos y demás. Hace falta que los partidos políticos en general recuperen la credibilidad y la confianza de la población. Eric, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Carlos. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio de entrevista. Eric Iván Ortiz, miembro del Partido Arena. Hablamos un poco del rol de la juventud en los partidos políticos, específicamente del caso de Arena. Permítanos una pausa, regresamos en instantes.